Día 42 de la lectura de 1984 de George Orwell. Podría compararse a su vez con las manos. Por debajo se encuentran las masas ciegas, que normalmente denominamos los proles, que suman cerca de 85% de la población. En los términos de nuestra anterior clasificación, los proles son la clase baja, pues las poblaciones esclavas de las zonas ecuatoriales que pasan constantemente de un conquistador a otro no constituyen una parte permanente o necesaria de la estructura. En principio, la pertenencia a cualquiera de los tres grupos no es hereditaria. El hijo de unos padres del partido interior, en teoría, no ingresa automáticamente en él. La admisión a cualquiera de las ramas del partido pasa por un examen que se lleva a cabo a los 16 años de edad. Tampoco hay discriminación racial ni dominio de una provincia sobre otra. Entre los cargos más altos del partido hay judíos, negros y suramericanos de pura sangre india, y los administradores de cada área concreta se escogen entre los habitantes de dicha área. En ningún lugar de Oceanía los habitantes tienen la sensación de ser una población colonial gobernada desde una lejana metrópoli. Oceanía no tiene capital y su jefe supremo es una persona cuyo paradero nadie conoce. Si no fuese porque el inglés de la lengua franca y la nueva lengua al lenguaje oficial no podría hablarse de centralización ninguna. Sus dirigentes no están unidos por lazos de sangre, sino por una adhesión a una doctrina común. Es cierto que nuestra sociedad está rígidamente estratificada, según lo que a primera vista parecen normas hereditarias. Hay mucha menos movilidad entre los distintos grupos de la que había del capitalismo o incluso en la era preindustriales. Entre las dos ramas del partido se producen ciertos intercambios, pero solo para garantizar que los más débiles acaben siendo excluidos del partido interior y para neutralizar mediante su ascenso el peligro de los miembros más ambiciosos del partido exterior. A los proletarios en principio no se les permite ingresar en el partido. Los más dotados, que podrían convertirse en un núcleo de descontentos, sencillamente son identificados por la policía del pensamiento y eliminados. Pero dicha situación no tiene por qué ser permanente, ni tampoco en una cuestión de principio. El partido no es una clase en el antiguo sentido de la palabra, no tiene como fin transmitir el poder a sus hijos, y si no tuviese otra manera de mantener en el poder a los más capaces, estaría totalmente dispuesto a reclutar una generación entera entre las filas del proletariado. En los años cruciales, el hecho de que el partido no fuese una estructura hereditaria resultó de gran ayuda a la hora de neutralizar a la oposición. Los socialistas más antiguos, que habían sido formados para combatir los privilegios de clase, daban por sentado que lo que no era hereditario no podía ser permanente. No comprendían que la continuidad de una oligarquía no tiene por qué ser física, ni se pararon a pensar que las aristocracias hereditarias han durado siempre poco tiempo, siempre que las organizaciones basadas en la adopción, como la Iglesia Católica, a veces han durado cientos o miles de años. La esencia del gobierno oligárquico no es la herencia de padres a hijos, sino la persistencia de cierta visión del mundo y cierto modo de vida impuestos a los vivos por los muertos. Un grupo dirigente lo es solo en tanto sea capaz de nombrar a sus sucesores. Al partido no le preocupa perpetuarse su sangre, sino perpetuarse a sí mismo. Quien ejerza el poder carece de importancia con tal de que la estructura jerárquica continúe siendo siempre la misma. Todas las creencias, las costumbres, los gustos, las emociones y las actitudes mentales que caracterizan nuestro tiempo están diseñados en realidad para preservar la mística del partido e impedir que pueda percibirse la verdadera naturaleza de la sociedad actual. La rebelión física o cualquier movimiento preliminar que pudiera favorecerla son imposibles en la actualidad. Los proletarios no constituyen ninguna amenaza. Si se les deja en paz, seguirán trabajando y reproduciéndose y muriendo generación tras generación y siglo tras siglo, no solo sin sentir el impulso de rebelarse, sino sin llegar a entender que el mundo podría ser diferente. Solo podrían llegar a ser peligrosos si el avance de la técnica industrial hiciese necesario proporcionarles una educación mejor. Pero puesto que la rivalidad comercial y militar ha dejado de tener importancia, el nivel de la educación popular está decayendo. Lo que opinen o dejen de opinar las masas se considera falto de importancia. Se les puede conceder la libertad intelectual porque carecen de intelecto. En cambio, entre los miembros del partido no puede tolerarse ni la más mínima desviación de opinión sobre la cuestión más irrelevante.
Los miembros del partido viven desde que nacen hasta que mueren bajo la vigilancia de la policía del pensamiento. Ni siquiera cuando están solos pueden estar seguros de estarlo de verdad. Donde quiera que se encuentran, dormidos o despiertos, trabajando, descansando, en el baño o en la cama, pueden ser inspeccionados sin previo aviso y sin saber que lo están inspeccionando. Nada de lo que hacen es indiferente. Sus amistades, sus aficiones, sus comportamientos con la mujer, sus hijos y las expresiones de su cara cuando están a solas, las palabras que murmuran en sueños, incluso los movimientos característicos de su cuerpo son celosamente analizados. No solo cualquier falta, sino cualquier excentricidad, por pequeña que sea, cualquier cambio de costumbre, cualquier tic nervioso que pudiera ser un síntoma de una lucha interior es detectado inevitablemente. Carecen de todos los sentidos de libertad de elección. Por otro lado, sus actos no están regulados por la ley ni por ningún otro código de comportamiento formulado con claridad. En Oceanía no hay leyes. Los pensamientos y los actos que, en caso de ser detectados, implican la muerte segura, no están prohibidos formalmente. Las incontables purgas, detenciones, torturas, encarcelamientos, vaporizaciones no se infligen como castigo por delitos cometidos en realidad, sino que son la forma de eliminar a personas que en el futuro tal vez pudiera llegar a cometer un crimen. A los miembros del partido se les exige no solo que tengan las opiniones correctas, sino los instintos correctos. Muchas de las creencias y las actitudes que se les exigen no se expresan con claridad y no podrán expresarse sin poner en evidencia las contradicciones inherentes al Sozin. Si se trata de alguien ortodoxo por naturaleza, en Nueva Lengua aún bien piensa, sabrá que cualquier circunstancia, sin pararse a reflexionar cuál es la creencia verdadera o la emoción deseable, pero en cualquier caso el elaborado entrenamiento mental llevado a cabo desde la infancia y concentrado en torno a la en Nueva Lengua, ante crimen blanco-negro y doble piensa, le vuelven incapaz de pensar con demasiada profundidad en nada. Se espera que los miembros del partido no tengan emociones privadas y que su entusiasmo no decaiga. Se supone que viven en un continuo frenesí de odio a los enemigos y los traidores internos, de triunfalismo ante las victorias y de humillación ante el poder y la sabiduría del partido. El descontento producido por esa vida vacía e insatisfactoria se elimina y disipa mediante recursos como los de 2 minutos de odio, y las especulaciones que podrían inducir una actitud rebelde o escéptica se eliminan por anticipado, gracias a una disciplina interior adquirida desde la infancia. El paso primero y más sencillo de dicha disciplina, que puede enseñárseles incluso a los niños pequeños, se denomina en Nueva Lengua antecrimen, y se refiere a la facultad de detenerse como por instinto en el umbral de cualquier pensamiento peligroso. Incluye la capacidad de no captar las analogías, de no reparar en los errores lógicos, de no entender los argumentos más sencillos si van en contra del Sozin, y de sentir repulsión y tedio ante cualquier concatenación de pensamientos que conduzca a una herejía. El antecrimen es, en suma, una estupidez defensiva, pero la estupidez no es suficiente. Al contrario, la ortodoxia es, en un sentido amplio, exige un control de los propios procesos mentales, tan complejo como el de un contorsionista sobre su cuerpo. La sociedad de Oceanía se basa en la creencia de que el hermano mayor es omnipotente y el partido infalible, pero como en realidad no lo son, se hace necesario una flexibilidad constante e implacable a la hora de tratar los hechos. La palabra clave es negro-blanco. Como tantas otras palabras en Nueva Lengua, tiene dos sentidos contradictorios. Aplicado a un oponente se refiere a la costumbre de llamar descaradamente blanco a lo negro. En contradicción con los hechos evidentes, aplicado a un miembro del partido, alude a su leal disposición a afirmar que lo negro es blanco cuando la disciplina del partido así lo exige, pero también significa la capacidad de creer que lo negro es blanco, y más aún de saber que lo negro es blanco y de olvidar que alguna vez creyó lo contrario, lo cual exige una constante alternación del pasado posible gracias a un sistema de pensamiento que engloba todo lo demás y que conoce en Nueva Lengua como doble piensa. La alteración del pasado es necesaria por dos motivos. Uno de ellos es subsidiario y, por así decirlo, preventivo. Consiste en que los miembros del partido, al igual que los proletarios, toleran las condiciones presentes solo porque carecen de un patrón de comparación. Es necesario aislarlos del pasado, igual que de los países extranjeros, porque es preciso que crean que viven mejor que sus antepasados y que el nivel de vida está aumentando constantemente. Pero con diferencia, la razón más importante de ese reajuste del pasado es la necesidad de salvaguardar la infalibilidad del partido. Quedamos allí.
porque ya sigue más larguito y ya se está acabando los segundos.